¿Qué tal están? Catherine Malabou y el yo cambiante. Malabou se ha consolidado como una de las voces más relevantes del pensamiento filosófico contemporáneo, por su capacidad de articular tres dominios que rara vez se combinan con tanta intensidad: la tradición metafísica, especialmente Hegel, la filosofía postestructuralista francesa, Derrida principalmente, y las ciencias del cerebro. Este cruce interdisciplinar no es un simple ejercicio de divulgación, sino un intento de redefinir qué significa el término sujeto en el siglo XXI. A diferencia de otros filósofos contemporáneos que se mantienen dentro del análisis del lenguaje o de la cultura, Malabou introduce una pregunta más radical: ¿qué ocurre con la identidad cuando el cerebro cambia físicamente de forma? En este sentido, esta es una pregunta que puede contestarse de muchísimas formas diferentes. En cuanto a la dimensión política del pensamiento de Malabou, hay que decir que no es secundaria ni aplicada, sino estructural. Su concepto de plasticidad también tiene una implicación directa en cómo entendemos el poder en las sociedades contemporáneas. En cuanto al sujeto flexible, en relación con el sujeto explotado, uno de los puntos más importantes de su crítica es precisamente la transformación del ideal contemporáneo de flexibilidad. En el discurso neoliberal, ser flexible es positivo, implica adaptabilidad, creatividad, resiliencia laboral y capacidad de reinvención. Sin embargo, Malabou introduce una inversión crítica, y es que para ella la flexibilidad puede convertirse en obligación. La adaptación constante puede generar inestabilidad subjetiva. El cambio continuo puede destruir la identidad en lugar de enriquecerla. Aquí aparece una tensión fundamental. La plasticidad no es siempre emancipadora, puede ser también una forma de violencia estructural. En cuanto a la plasticidad como forma de poder, en su lectura política, el poder actual no actúa principalmente mediante la represión directa, sino mediante la configuración de la plasticidad del sujeto. Esto significa también que el individuo debe ser moldeable, debe reinventarse constantemente, debe aceptar la incertidumbre como norma, y el problema, según Malabou, es que este modelo no deja espacio para la estabilidad psíquica ni tampoco para la continuidad del yo. En cuanto al capitalismo cognitivo y la subjetividad, Malabou se sitúa cerca de los análisis del capitalismo cognitivo, donde el trabajo ya no es solo físico, sino mental, emocional y también creativo. De esta manera, y en este contexto, pues hay que señalar que el cerebro se convierte en recurso productivo, la atención es un bien económico, la capacidad de adaptación es explotada hasta niveles increíbles, y aquí su filosofía se conecta con debates contemporáneos sobre fatiga mental, burnout o síndrome del quemado y precarización emocional. En cuanto a la crítica a la ideología de la resiliencia, aunque no niega la importancia de la resistencia mental, de la resiliencia, Malabou advierte que puede convertirse en una ideología. Se exige al individuo que se reconstruya tras el daño, se individualiza el sufrimiento estructural, se oculta la responsabilidad social del trauma, y todo esto pues es algo negativo. En cuanto a las críticas a su pensamiento, pues hay que decir que el pensamiento de Malabou ha generado una recepción ambivalente, se podría decir. Su originalidad es indiscutida, pero también ha suscitado debates intensos. Por ejemplo, riesgo de neurocentrismo filosófico. Una crítica frecuente es que su filosofía puede caer en un neurocentrismo, es decir, en la tendencia a explicar lo humano desde el cerebro. También hay críticos que señalan pues otras cuestiones. Por ejemplo, no todo lo humano es reducible a plasticidad neuronal. La cultura, el lenguaje y lo simbólico tienen autonomía. El riesgo de biologizar la subjetividad es alto. Sin embargo, Malabou no afirma una reducción simple. Su posición es más compleja. El cerebro no sustituye a la filosofía, sino que la obliga a repensarse. Y también pues, se ha criticado la ambigüedad del concepto de plasticidad. Otro problema señalado es la amplitud del concepto de lo plástico del cerebro. Puede significar adaptación, transformación, creación, destrucción, etc. Esta polisemia hace que algunos críticos consideren el concepto demasiado elástico. Malabou responde implícitamente que esta ambigüedad no es un defecto, sino una característica del propio fenómeno del cambio del yo, del cambio subjetivo. También
hay una tensión filosófica con la deconstrucción. Aunque fue formada en el entorno de Jacques Derrida, su obra introduce una ruptura. Derrida enfatiza la diferencia, la escritura, la inestabilidad del significado, y Malabú introduce otros aspectos, la materialidad cerebral, la transformación biológica, la ruptura ontológica del sujeto. Algunos seguidores de Derrida consideran que esto reintroduce una forma de realismo fuerte, incompatible con la deconstrucción. También hay un debate sobre la identidad y la continuidad. En Ética y Filosofía del Derecho, su idea de nuevo sujeto tras el trauma genera también debates. ¿Sigue siendo responsable una persona tras una transformación cerebral profunda? ¿Qué ocurre con la identidad jurídica? ¿Cómo se define la continuidad personal? Son preguntas que tienen múltiples respuestas posibles. En cuanto a los elogios y la recepción positiva de los planteamientos de Malabú, pese a estas críticas, Malabú es considerada una de las filósofas más influyentes del pensamiento francés y del pensamiento contemporáneo. Se reconoce su innovación conceptual radical. Su mayor aporte reconocido es haber introducido un concepto filosófico operativo que conecta múltiples disciplinas. La plasticidad cerebral permite pensar la mente, pensar la sociedad, pensar la política, pensar la biología. Esto la convierte en una figura clave del pensamiento interdisciplinar. También hay que hablar de la renovación del sujeto filosófico. En este sentido, desde Descartes hasta el siglo XX, el sujeto filosófico ha sido concebido como estable, continuo, racional también, y Malabú rompe con esta tradición cartesiana al introducir discontinuidad, transformación radical, identidad no garantizada, etc. Y también tiene su pensamiento influencia en estudios contemporáneos. Su obra se utiliza en teoría crítica, estudios del trauma, filosofía de la mente, estudios culturales, humanidades digitales, etc. En cuanto a la relevancia de su pensamiento, es notable en la inteligencia artificial. Su concepto de plasticidad cerebral se ha aplicado también a debates sobre aprendizaje automático, redes neuronales artificiales, identidad digital, etc. Aunque ella no trabaja directamente en inteligencia artificial, su marco conceptual resulta útil para pensar sistemas adaptativos. En cuanto al reconocimiento internacional, ha sido invitada a universidades de Europa, Estados Unidos, América Latina, etc. Su obra es especialmente influyente en filosofía europea contemporánea y hay que decir que tiene influencia en otros campos también. La influencia de Malabú no se limita a la filosofía estricta. También se puede hablar de la neurociencia y la filosofía de la mente. Su diálogo con la neurociencia ha abierto preguntas como, por ejemplo, ¿qué es una identidad neuronal? O, por ejemplo, ¿puede el cerebro producir múltiples yoes? ¿O cómo se relaciona trauma y estructura cerebral? En cuanto a la psicología y los estudios del trauma, aunque no es psicóloga, es filósofa, su obra es utilizada en estudios del trauma postraumático, por ejemplo, análisis del daño cerebral, filosofía clínica, etc. Introduce la idea de que el trauma no solo afecta a emociones, sino la estructura ontológica o del ser del sujeto. En cuanto a la sociología del trabajo, pues también su filosofía realmente contribuye porque hay una crítica a la flexibilidad laboral que influye en análisis sociológicos del trabajo contemporáneo. Por ejemplo, cuestiones como la precarización, la autoexplotación, la economía emocional. Y en cuanto a derecho y responsabilidad, su idea de discontinuidad del sujeto genera debates en relación con la responsabilidad penal, la identidad jurídica, la capacidad de decisión de los individuos. Y en relación con los estudios culturales y el feminismo, algunas lecturas feministas han utilizado su concepto de plasticidad cerebral para pensar en relación con los cuerpos no normativos, la identidad de género, la transformación del cuerpo social, etc. Por lo tanto, Catherine Malabú representa una de las propuestas filosóficas más originales del pensamiento contemporáneo porque redefine el sujeto no como esencia estable, sino como estructura plástica sometida a fuerzas de construcción y destrucción y reconstrucción. Su concepto de plasticidad cerebral introduce una triple dimensión decisiva: formación, deformación, transformación, irreversible. A diferencia de enfoques clásicos, su filosofía incorpora el cerebro como elemento conceptual sin reducir la subjetividad a la biología. Esto le permite construir un pensamiento híbrido que ha influido en múltiples disciplinas, desde la teoría política hasta la neurociencia.
Las críticas a su obra muestran precisamente su potencia allí donde sugiere ruptura, otros ven exceso, allí donde propone amplitud conceptual, otros ven ambigüedad. Sin embargo, su recepción positiva destaca su capacidad para renovar preguntas fundamentales sobre identidad personal, trauma y transformación. En un mundo marcado por la aceleración tecnológica, la inestabilidad laboral y la transformación constante del sujeto, la filosofía de Malabú ofrece una herramienta conceptual para pensar una pregunta central del siglo XXI. La pregunta: ¿qué significa seguir siendo uno mismo cuando todo en nosotros puede cambiar? Esta pregunta condensa uno de los problemas más profundos de la filosofía contemporánea, porque no se limita a la identidad psicológica cotidiana, sino que interroga sobre la estructura misma del yo en condiciones de transformación constante. Esta cuestión se vuelve especialmente relevante en el pensamiento de Catherine Malabú, quien ha mostrado que la identidad no es una sustancia fija, sino una configuración plástica sometida a fuerzas biológicas, sociales, históricas y también tecnológicas. Además, para abordar esta pregunta es necesario, en primer lugar, desmontar la intuición común de que ser uno mismo implica continuidad absoluta. En la vida ordinaria solemos asumir que, aunque cambiemos con el tiempo, existe un núcleo estable que permanece: recuerdos, carácter, personalidad o conciencia. Esta idea proviene de una larga tradición filosófica que va desde Descartes hasta el pensamiento moderno del sujeto racional. Sin embargo, la neurociencia contemporánea y la filosofía postestructuralista han cuestionado esta imagen. El cerebro cambia físicamente a lo largo de la vida, las conexiones neuronales se reorganizan y las experiencias intensas, especialmente el trauma, pueden alterar profundamente la forma en que una persona percibe el mundo y se percibe a sí misma. Desde esta perspectiva, la identidad deja de ser una esencia y pasa a ser un proceso, pero aquí aparece la dificultad central. Si todo cambia, ¿qué permite seguir diciendo el término yo? Malabú introduce el concepto de plasticidad precisamente para responder a esta tensión. La plasticidad cerebral implica 3 dimensiones: la capacidad de recibir forma, la capacidad de dar forma y la capacidad de destruir o transformar radicalmente la forma. Esto significa que el cambio no es superficial, sino estructural. El yo no solo se adapta, sino que puede convertirse en algo cualitativamente distinto, aunque haya una permanencia en ciertos aspectos fundamentales. En este punto, la pregunta adquiere un carácter más radical. Si el sujeto puede transformarse hasta el punto de dejar de reconocerse, ¿en qué sentido sigue siendo el mismo? La respuesta clásica apelaría a la continuidad de la conciencia o de la memoria. Sin embargo, incluso la memoria es inestable. Puede fragmentarse, reorganizarse o reinterpretarse. El trauma, por ejemplo, no solo añade recuerdos dolorosos, sino que puede modificar la relación global con el pasado. Una persona que sufre un daño neurológico o psicológico severo puede conservar su identidad legal, pero experimentar una discontinuidad subjetiva profunda. Esto introduce, además, una primera tensión fundamental: la diferencia entre identidad biográfica e identidad vivida. Desde el punto de vista jurídico-social, seguimos siendo la misma persona porque mantenemos un nombre, una historia y una posición en el mundo. Pero desde el punto de vista existencial, la continuidad puede romperse. Malabú denomina a esta situación nuevo sujeto, es decir, un sujeto que emerge tras una transformación irreversible, especialmente tras un trauma cerebral o psíquico. Aquí la pregunta inicial se vuelve aún más inquietante. ¿Es ese nuevo sujeto el mismo que existía antes del evento? Yo creo que habría que decir que sí. La filosofía tradicional suele evitar esta conclusión porque amenaza la idea de responsabilidad y continuidad moral. Si el yo puede cambiar radicalmente, ¿quién es responsable de las acciones pasadas? ¿Cómo se mantiene la coherencia ética de una vida? Sin embargo, ignorar esta posibilidad no elimina el problema, simplemente lo oculta. La segunda dimensión de la pregunta tiene que ver con la sociedad contemporánea. Hoy el cambio no es solo biológico o psicológico, sino también social y tecnológico. Vivimos en un entorno que exige adaptación constante, cambios de empleo, reinvención profesional, construcción de identidades digitales
y exposición permanente a nuevas formas de interacción. En este contexto, ser uno mismo puede convertirse en una tarea inestable, no porque el sujeto no tenga identidad, sino porque se le exige modificarla continuamente. Aquí la plasticidad cerebral adquiere un doble filo. Por un lado, permite creatividad, aprendizaje y transformación positiva, por otro puede convertirse en una forma de presión estructural. Si todo debe ser flexible, el trabajo, las emociones, la personalidad, etc., entonces el sujeto corre el riesgo de perder cualquier punto de estabilidad interna. El yo se vuelve un proyecto siempre inacabado, nunca suficiente, siempre en proceso de actualización. Esta condición plantea una paradoja. Cuanto más capacidad de cambio tiene un individuo, más difícil puede resultar sostener la sensación de continuidad. El cambio constante puede erosionar la experiencia de identidad tanto como el trauma. En ambos casos, lo que está en juego es la relación entre transformación y reconocimiento de uno mismo. Una tercera dimensión crucial es la tecnológica. Las tecnologías digitales, la inteligencia artificial y los sistemas de perfilado algorítmico introducen formas externas de definición del sujeto. Hoy una persona puede ser reconstruida a partir de datos, hábitos de consumo, patrones de conducta, interacciones en línea. Esto significa que la identidad ya no es solo una experiencia interna, sino también una construcción externa producida por sistemas tecnológicos. En este contexto, seguir siendo uno mismo implica negociar entre múltiples versiones del yo, el yo biológico, el yo psicológico, el yo social y el yo digital. Estas capas no siempre coinciden. La pregunta filosófica se intensifica. ¿Cuál de estas versiones es la verdadera? O, más radicalmente, ¿tiene sentido seguir hablando de una única verdad del yo? ¿O de una única versión del yo? Malabú sugiere que la identidad no debe pensarse como unidad fija, sino como tensión entre continuidad y ruptura. Ser uno mismo no significa permanecer idéntico, sino mantener una cierta capacidad de reconocimiento a través del cambio. Es decir, incluso cuando hay transformación, debe existir algún tipo de hilo que permita decir esto también soy yo, pero ese hilo no es sustancia, sino relación dinámica. Esto conduce a una conclusión importante. La identidad no es lo que permanece, sino lo que se reconstruye. El yo no es una cosa, sino una actividad. No es un objeto estable, sino un proceso de rearticulación constante entre memoria, cuerpo, entorno y experiencia. Sin embargo, hay que decir que esta visión no elimina el problema original, lo reformula, porque sigue existiendo el caso límite. ¿Qué ocurre cuando la transformación es tan profunda que ya no hay posibilidad de reconocimiento? En el trauma extremo, en ciertas lesiones cerebrales o en cambios psicológicos radicales, el sujeto puede sentirse completamente extraño a sí mismo. En esos casos, la continuidad no desaparece legalmente, pero sí existencialmente. Así, la pregunta inicial se convierte en una cuestión sin cierre definitivo. Seguir siendo uno mismo no significa permanecer idéntico, sino mantener algún tipo de continuidad reconocible dentro del cambio, aunque esa continuidad sea frágil, parcial o reconstruida. En última instancia, la filosofía contemporánea sugiere que el yo no es una entidad cerrada, sino un equilibrio inestable entre permanencia y transformación. Y quizá lo más importante no sea evitar el cambio, sino comprender cómo habitamos ese cambio sin perder completamente la posibilidad de reconocernos en él. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.